que vamos a traducir, que básicamente es lecturas significantes, pero abreviado. Lecturas. Lo importante está acá. Significante. Ya vamos a llegar a eso. Pero primero vamos a hablar un poquito de un par de cosas. Bien. Esta materia, ¿quién es la primera vez que la hace? Perfecto. ¿Alguien está haciendo por segunda, tercera vez o ves que no quiere reconocer que el número es más de uno? Bien. Bueno chicos, ¿cómo vienen? ¿Se viene entendiendo algo? Si quieren cierro las puertas y tenemos más intimidad. Acá yo quiero que sean... Acá hay transparencia. De mi parte quiero que haya de la suya. Si no se entiende algo, díganme, yo lo digo de vuelta. Así que vuelvo a preguntar, ¿están entendiendo algo de la materia o más o menos? Algo. Bueno, bien, algo. Por ahora, porque si vas al día, sí, se van entendiendo con las clases y los textos. Bien. Pero sí es una presión que te ponen de que esta materia es difícil, que te atención, o sea, todo lo que puedas para entenderla, pero vamos a ver, no sé qué onda el pase. Bien, bien. Entonces, vamos a tomar eso. Está el tema de la presión, el tema de la importancia, sí, por supuesto, es una materia muy importante. Ya en cuarto año están todo el día diciendo que no tenga psicopatía, no sé qué hace acá. Más vale que la saque en mayo como provisional, si no, no sé. Hay todo un fantasma en torno a esta materia. Sí, es muy importante, tiene toda su importancia en la currícula, cosa que yo no entiendo de programas de estudio, así que no me pregunten eso, no me voy a mentir, pero sí es muy importante porque ¿qué es lo que se ve en la materia? ¿La qué? Patologías. Ahí va, patologías mentales. ¿Qué son las patologías mentales? ¿Desde qué teoría? Psicoanálisis. Bien, de psicoanálisis. ¿Desde alguna otra teoría más? Psiquiatría, bien. ¿Desde alguna otra teoría más? ¿No? Bien. ¿Cómo? Sí, es cierto, pero está muy bien eso, muy bien, es una definición muy aguda, muy bien, pero sí es cierto psiquiatría, ¿bien? Entonces, vamos a tomar eso. Se llama entonces psicopatología. Y ahora vamos a hacer un pequeño trabajo etimológico entre estas tres. ¿Qué significa psico? ¿Alguien sabe? Viene de psiche, que es o alma o mente, más específicamente razón. Bien. Alma o razón. Vamos a anotar mente también. Bien. Pato viene de patos. ¿Y qué es? Enfermedad. Sí, muy bien, enfermedad. Enfermedad barra padecimiento. ¿Eso solo? Más de lo mismo. Hay otro significado que es el que a mí me gusta y es el que yo uso y es de donde yo me paro para hablar siempre en mis clases. Pasión. Bueno, sí, también es pasividad. Pero esto no nos interesa demasiado. Vamos a hacer foco acá. ¿Por qué? Porque logía
¿Qué sería? El estudio de... El estudio, muy bien, el estudio. Más específicamente era el discurso. Discurso racional. Más en la antigua era. Bien, entonces fíjense, esto se va a entender un ratito más cuando empecemos a jugar con el significante. Pero, cuando ustedes dicen psicópata, ¿qué están diciendo? ¿Están diciendo alma enferma? ¿Están diciendo persona enferma? ¿Mente enferma? ¿Están diciendo psicopatología, el estudio de las enfermedades del alma o de la razón? Puede ser. La norma, así normalmente se estudia, así normalmente se ve, se da, pero si agregamos este componente de acá, ya cambian las cosas. Esto parece una boludez lo que estoy haciendo, y más de uno se estará preguntando qué carajo me importa esto. Pero somos seres de lenguaje, gente. Según cómo hablamos, según cómo nos paramos como sujetos en la vida, son las cosas que nos pasan, son las cosas que vemos o dejamos de ver, y cambia mucho nuestra vida, nuestra existencia. Entonces, insisto, no es lo mismo que estudiemos esta materia como una enfermedad, decir, oh, no, me pasé de psicópata 2 semanas, no le di nada, ay, no llego, ay, no sé qué voy a hacer. Puede pasar, la desesperación nos puede pasar siempre, es mucho, es una materia desafiante, sí, pero si ya de entrada le encaran como, ay, esto es tremendo, es inabordable, qué sé yo, no está bueno. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Les va a servir para todas las materias que vienen después? Para todas no, pero para la gran mayoría sí. ¿Por qué? Porque esta facultad tiene orientación psicoanalítica, ¿no? Entonces, sí, es importante, pero esto también es importante, como ustedes estudian. ¿Y por qué les pongo pasión? También. Porque quiero que piensen, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, de muchísima incertidumbre, de marchas, de movimientos sociales, de un montón de cosas, hoy más que nunca, bueno, no sé si más que nunca porque hubo otros momentos difíciles en la historia del estudiante de la UNC, necesitan estar conectados con su pasión. ¿Cuántas veces vienen a la facultad y se dicen cosas y uno se asusta y los profesores, nada, nos interpelan con el discurso actual y uno dice, está complicado, el año pasado no estábamos tan mal, bueno. ¿Qué necesitamos? Necesitamos estar del lado de la pasión, en mi opinión. ¿Por qué? Porque si nos conectamos con esto, vamos a conectar el por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando. Y no simplemente, voy a estudiar una materia porque la tengo que aprobar, porque es importante, porque es difícil, porque le tengo miedo, porque... Yo les recomiendo no entren en esa. Porque si entran en esa, la materia puede pasar que se les haga más extensa de lo que es, más inabordable, más difícil, no. Por eso, cuando ustedes pueden conectar con el gusto de estudiar la materia que sea, se hace más fácil la cosa. Se hace posible a veces. Muchas veces pasa que a mí me llega gente, porque bueno, yo ya hace un año arranqué a preparar, la primera clase la di acá, entonces para mí es poesía divina y de la vida que me dé la posibilidad de dar la primera clase acá de vuelta. Si bien ya estoy dando clases, estoy preparando gente, por la duda, pues quieren preparar conmigo. Doy clases de seguimiento donde vamos entrando en los textos, buen día, y vamos trabajando todo esto más en detalle. Va a ser una clase un poco global para que ustedes se ubiquen. Vamos a trabajar los puntos más centrales de la materia, del programa. Pero bueno, eso. Bien. Esa es la introducción. Ahora vamos a lo específico. Bien, dijeron ustedes
Y la materia tiene la parte psicoanalítica y la parte psiquiátrica, ¿no? Vamos a hablar primero un poquito de eso. Cuando hablamos de psiquiatría, ¿qué estamos diciendo? Claro, primero que nada, vamos a anotar cuestiones centrales. Psiquiatría, primero y principal, es una rama de la medicina, bien. Antes de irse a lo hiperespecífico, yo les recomiendo como técnica de estudio, no solo en esta materia, sino en cualquiera, vean primero lo que ustedes digan, lo más global. No decir, bueno, pero es obvio. Bueno, pero eso que es obvio te puede ayudar a entender algo que no estás entendiendo que es muy específico, ¿bien? Entonces, arranquen de lo más global a lo más puntual. La psiquiatría es una rama de la medicina, ¿bien? Como rama de la medicina que estudia. Claro, la enfermedad, ¿qué? Orgánica. Es decir, acá entra la biología. Entonces, la enfermedad básicamente es el cuerpo, nada más. Primera pregunta. Acá, entonces, ¿hay subjetividad? No se escucha por el ruido de la silla, pero creo que dijeron que no. No hay subjetividad. Bien. ¿Qué hay? Bien, hay objetividad. Es decir, si hay objetividad, ¿cómo vamos a abordar el síntoma? ¿Qué va a ser el síntoma en psiquiatría? Muy bien, va a ser Ay, escribo muy feo. Tengo mis papás que son médicos, así que me gusta esta parte de tirarle palos después, pero bueno, la letra fea es heredada. Observable. ¿Qué más? El síntoma como lo observable, el síntoma como curable. Muy bien, curable. ¿Por qué sería curable? ¿Quién dijo curable? Fuiste vos. Muy bien, ¿por qué sería curable? Porque la medicina podría curarlo. ¿Qué cosa cura? El síntoma. Más específicamente, la enfermedad que de dónde está. En el cuerpo. Más específicamente, cerebro. En el cerebro. Lo cerebral. ¿Esto siempre fue así? No. Vamos a repasar brevemente los paradigmas. Pero antes de seguir con esto, la materia tiene 4 ejes. 1, 2, 3. Ustedes están acá. Primer eje que va de línea 1, 2, 3 y 4. El primer eje se llama diferentes enfoques teóricos en psicopatología. Los otros ejes se llaman neurosis, psicosis y ¿cómo se llamará el tercero? Que también es con B. Perversión. Perversión, muy bien. Ahí vamos a hablar por qué el nombre de estos ejes. Pero este primer eje tienen que entenderlo como introductorio para ubicarse, para después abordar estos 3. Que estos se ven después. Ustedes están todos acá. La unidad 1, el texto más importante es el texto de Muñoz. Los diferentes, que se llama igual,
es muy gracioso. El primer eje se llama diferentes enfoques teóricos en psicopatología. La primera unidad se llama diferentes enfoques teóricos en psicopatología. Y el primer texto y el más importante y el que resume todo, el profesor Muñoz, el titular, ¿cómo se llama? Diferentes enfoques teóricos en psicopatología. Bien, adivinado. Es impresionante. Muy fácil acordarse. Bien, ahí lo que se ve son básicamente tres enfoques. Uno es el descriptivo, uno el interpretativo, uno el estadístico. El estadístico es el que menos importancia se le da, pero básicamente son los DSM. Bien, una descripción teórica del síndrome. Pero lo que estamos hablando acá, que hablamos de psiquiatría, de vamos a pasar a hablar de psicoanálisis, pasa que empiezo a hablar de psicoanálisis y me voy. Es para diferenciar desde los enfoques el descriptivo, que sería esto, descriptivo, que sería toda la parte de psiquiatría, del interpretativo, que sería el psicoanalítico. Bien, entonces, más específicamente volvemos por acá. Enfoque descriptivo de la psiquiatría. Es una rama de la medicina, estudia la enfermedad orgánica, el síntoma objetivo, es observable, es curable, ¿por qué? Como una patología del cerebro, cerebral. Bien. ¿Quién sabe los tres paradigmas? El paradigma primero Ayuden a la compañera, no porque se sentó adelante tiene que contestar todo. animación mental. Bien. Vamos a anotarlo acá. 1, 2, 3. Alienación mental. ¿Cómo? Anatopatológico. Sí. ¿No era de las enfermedades? ¿Cómo? ¿No era de las enfermedades mentales? No, ese es el segundo. Enfermedades mentales. El descriptivo es el que se divide en clínica diacrónica y sincrónica. Sí. ¿Y el tercer paradigma? Estructuras psicopatológicas. Bien. Se están olvidando algo, por eso yo hice una flecha acá. ¿Quién adivina qué es? Punto más en parcial, no mentira, yo no ¿Cómo? No, eso acá. El sincrónico es acá. Claro. Y acá está el diacrónico. Que ahí le voy a decir. Hay un momento intermedio, que se llama así, le estoy tirando un niño entre el primer y el segundo paradigma. La ventana tiene una... ¡Ay! Muy bien, momento bisagra. Muy bien. Momento ventana, digo bisagra. ¿Con? No. El que descubre lo de la... No, Pinel está acá. No, la verdad que no sé. No. Acá está Pinel, acá está Kraepelin. La parálisis general progresiva. Muy bien, la PGP en el momento bisagra que la descubre el señor. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cómo es el cuentito? Muy bien. Antaño, si bien siempre se habló de enfermedades mentales, en la época de
Ay, no me sale el nombre histórico, perdón. Bueno, pero en la época donde estaba muy en boga todo el tema de Dios, en esos años, con el cristianismo muy fuerte y toda esta cuestión, la enfermedad mental no existía. ¿Qué existía? No existía la locura tampoco, existía la posesión demoníaca, existían las brujas, existían los demonios, los poseídos, que básicamente se curaban en la hoguera. Tremendo. Derechos humanos, ¿quién te conoce? Salud mental inexistente, pero los locos son ellos, ¿viste? No los que prenden fuego a la gente. Bueno, ¿cómo se termina ese desagradable momento? Gracias, Mario. Con los alienistas, que no son gente que estudia los aliens. La alienación mental es una enfermedad única. La plantea Pinel. También les puede aparecer como importante su discípulo que es Esquirol, pero lo más importante que se acuerdan es la figura de Pinel. Primer alienista en plantear la alienación mental. La alienación mental como con causas de herencia, orgánicas, pero fundamentalmente sociales. Un psiquiatra que habla de sociedad. Y básicamente la alienación mental como enfermedad única surge ahí legalmente la figura del loco. Le dan derechos, muy bien, aplausos para Pinel, muy bien, y básicamente es clínica sincrónica, porque a vos te veían loco aquí, ahora, hoy, todo lo que sea sincrónico es ahora, no tiene desarrollo en el tiempo, no tiene evolución, es ahora, lo que se da ahora. Por ejemplo, ¿qué pasa hoy en esta clase? ¿La semana que viene tenemos clases? No. Estas clases, voy a ver, no prometo nada. A ver, primero que nada vamos a aclarar. Yo voy a dar los repasos de los parciales, así que espero que les caiga bien, porque yo los repaso. Así que si les está gustando, pulgar para arriba. Ah, no, esto no es YouTube, perdón. Puede ser que cada tanto, además de las clases de los parciales, dé una clase así, esporádica. Hay que ver cómo está el año. Pero los parciales, los repasos de los parciales los vamos a tener. Voy a hacerlo más dinámico que acá estamos como introducción. Como me doy a conocer con ustedes y de paso los conozco a ver cómo están. Por eso quiero interacción. Bien. Entonces, volvemos a la alienación mental. Sincrónico. Pinel, me está faltando algo que es el tratamiento moral. Yo hago una consulta. ¿Sí? ¿Qué significa PGP? Que no entendí. Ahí voy, pero es parálisis general progresiva. Bien. Primer paradigma. Bueno, el momento de bisagra se da con Bell, que descubre la parálisis general progresiva. Tiene una causa anterior, la PGP, que es una sífilis mal curada. No. Sí, pero ¿cómo me molesta cuando se me traba una sífilis mal curada, que da una meningoencefalitis que causa la PGP. Entonces, tenés la sífilis que causa la meningoencefalitis, que larga la palabra, que causa la PGP. Bien. Y si prestaron atención acá, dijimos ahí una enfermedad, la alienación mental, listo. Acá se descubre que hay una enfermedad específica causada por algo orgánico específico. ¿Dijimos algo de eso acá? No. Por eso es el momento bisagra. Porque el momento bisagra
nos lleva a el segundo paradigma con Kraepelin, clínica diacrónica, enfermedades mentales, que básicamente son 3. Yo cuando doy la unidad 9, que es psicosis, la psiquiatría, psicosis desde la psiquiatría, que es unidad 9, que está en el tercer eje, digo que la puerta de entrada a la unidad 9 es esta, porque es entender que vamos a estar viendo sobre todo Kraepelin en unidad 9, porque Kraepelin hizo un laburo impresionante dividiendo y clasificando, un tipo que se dedicó a dividir y clasificar cuadros psiquiátricos. ¿Cómo era el nombre de eso? ¿Con N? Nosología. Claro, la nosología, muy bien. Pero a mí me gusta aclarar que las psicosis que vemos acá son psicosis endógenas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo endógeno que lo exógeno. Lo exógeno es exterior. Lo endógeno es interior. Entonces, si estamos diciendo psicosis endógenas desde Kraepelin, ¿qué estamos diciendo? Cerebro. No estamos diciendo causadas por causas exteriores. Estamos diciendo un mal funcionamiento cerebral. Así que la psicosis que estudian ustedes van a ser psicosis endógenas. Sépanlo, anótenlo. Si no se lo acuerdan, no importa, pero sepan que se van a estar manejando en ese campo. No van a haber psicosis causadas por, qué sé yo, un traumatismo craneal y el chabón empieza a tener alucinación. No. ¿Existe? Por supuesto. ¿Las vemos nosotros en la materia? No. Nosotros vemos clasificación en psicosis endógenas siguiendo fundamentalmente a Kraepelin para hacer una separación de lo que dice Kraepelin y los psiquiatras de lo que dice el psicoanálisis. Y ahí es cuando se hacen quilombo, Ese es el siguiente paso. Estoy avanzado, están acá. Y ahí vamos a ponerle nombre a las otras unidades. Después van a pasar para acá. Después van a pasar para acá. Y si tienen suerte, les van a dar algo de esto a fin de año. Porque suele quedar ahí. Yo voy a hacer un comentario más al final de las 3 estructuras. Y vamos a ver por qué las estructuras y por qué la materia está organizada así. Eso que les estoy dando yo desde ahí, los 4 ejes, lo saqué del programa, no es que lo inventé yo. Aclaración importante que tendré que haber hecho antes. Ustedes dicen, ¿y eso qué? Nadie. Claro, yo doy por sentado. ¿Alguien entendió cuando dije 4 ejes? Sí. Ah, bueno, ¿sabían de dónde lo saqué? Sí, lo dije. Ah, perfecto. No. Bien, bueno, me asusté. Bien. Entonces, las enfermedades mentales, diferencia de cuadros de Kraepelin. Clínica diacrónica, ¿por qué? Porque van a ver la evolución y el desarrollo de la enfermedad a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque en la alienación mental, clínica sincrónica, vos te decían, vos estás loco, listo al asilo mental. O sea, te agarraban loco, te aislaban de la sociedad, te metían en el asilo y básicamente con el tratamiento moral lo que buscaban era readaptarte a la sociedad. Bueno, ese era un momento lindo en la historia de la psiquiatría. Ahora te agarran loco, te meten ahí y ahí te quedas. Bien. ¿Y las estructuras psicopatológicas? ¿Qué onda? ¿Es la psiquiatría? Sí. Una pregunta. En las enfermedades mentales dijiste que había 3. Los 3 grandes cuadros, 3 de Kraepelin. ¿Cuáles son? Psicosis. No. Son psicosis endógenas. Vamos a anotarlo. Vamos a anotarlo acá. Entonces, unidad 9. Kraepelin, los 3 grandes cuadros se los anoto acá.
locura maníaco depresiva, paranoia, demencia precoz. 3 grandes cuadros. Trastorno del afecto exclusivamente, no hay deterioro del afecto, la voluntad y las funciones superiores. No lo tienen que saber ahora, se lo presento. Eso entra en ese tercer eje. Claro. Está bueno que sepan que son estas tres entonces que son psicosis endógenas planteadas desde Kreppel. ¿Bien? Para el próximo parcial lo van a ir estudiando. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? En detalle. ¿Bien? Se las dejo presentadas. Bien. Entonces las estructuras psicopatológicas, volvemos a ese punto. ¿Qué onda con eso? ¿Son de la psiquiatría o no? No. ¿Aparece la psicopatología? No por ahí. Estructuras psicopatológicas, desde psicoanálisis o psiquiatría. Sí, pero más del psicoanálisis. Es la oposición entre la neurosis y la psicosis planteadas del psicoanálisis, pero, ¿por qué decía las dos que no está mal? Porque de ahí se saca esa oposición es separar neurosis y psicosis, desde el psicoanálisis y se utiliza esa separación para lo que es el DSM-1 y 2. A partir del DSM-3, esto no lo ven ustedes en la materia, se los comento para que sepan, ya se lo saca el psicoanálisis del discurso del DSM, del discurso estadístico, digamos, del enfoque estadístico sería. Y chao. Pero las estructuras psicopatológicas sería la oposición, entonces separar neurosis de psicosis. Y la perversión, bueno, ya vamos a llegar ahí. Bien. Bueno, vamos a terminar de desarrollar esto. Entonces, unidad 1 tienen esto. Unidad 2, básicamente, tienen el señor Sachter. No lo voy a desarrollar demasiado, porque quiero ir a lo que todos ustedes quieren que yo vaya y deje de dar vueltas con sí. No sé si se puso un carro, empezó a ir. Sí, le cae a dar vuelta, boludo, a nadie le importa si te afía, dale, maestro. Bueno, nada, es para que se ubiquen. Yo hago este ejercicio en todas mis clases, como en un momento la gente dice, sabemos. Bueno, pero después en el final, cuando van y sacan el numerito, ustedes dicen, estoy en el enfoque, en el eje tal, unidad tanto. Sí, te toman por brilla y en una de esas Claro. agarran la unidad 1 Entonces, y la que desarrollar. bueno, claro, entonces, bueno, estudiar por unidad, decir que estoy en unidad tanto, estos tanto, papá. Importante, bien. Acá tenemos Jaspers entonces, pero la unidad 2 en realidad se llama clínica psiquiátrica. La unidad 3 se llama clínica psicoanalítica y acá sí tenemos chan. No. Hay algo de Freud. Y en unidad 4, que no sé si se la van a tomar o no, no se llegan con el tiempo, están las hipótesis. No, hipótesis freudianas. Las hipótesis freudianas. Ya. Que es un texto que hizo Muñoz, justamente, que en realidad se llama Opacidades en el diagnóstico del psicoanálisis, que plantea 3 hipótesis, porque hay 3 grandes momentos de la teoría freudiana. Antes de 1900, en 1900 y en la segunda teoría. Bueno, vamos a borrar lo de psiquiatría.
Creo que ya hablamos demasiado de eso. Y vamos a empezar por acá. Cuando hablamos de inconsciente, yo no voy a ir a Lacan de una. Primero, la vuelta a Freud. Inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? A ver. Gente de tercer año tiene que saber. Se dicen tantas cosas que no sabemos qué es. Claro. Entonces, digamos esas tantas cosas. Por ejemplo, para distinguir lo que es la psiquiatría del psicoanálisis. La psiquiatría dijimos que es todo lo cerebral, todo lo descriptivo. Bueno, borré todo, pero escribo lo demás. Acá estamos en un enfoque interpretativo. Yo lo agrego así. Entonces, vamos a empezar por Freud. Freud con el inconsciente. ¿Qué miércoles es? Sí, muy bien. Dijiste la palabra mágica. Pulsión. Bárbaro. Inconsciente en Freud, a mí me gusta destacar siempre, hay que darle bola a la pulsión. Pero ahí estamos muy adelantados, vamos muy rápido si vamos a ir a la pulsión. Primero, ¿qué es el inconsciente? Sería una fase así. Sí, pero, a ver. Me hizo sonar los pasos. Yo ayer estaba en mi casa, preparando esto. Me puse a leer sobre el inconsciente. Y me puse a pensar, porque me gusta mucho el psicoanálisis, retomé mi análisis, así que se me estaba dando vuelta el mundo de vuelta. Y yo les voy a plantear la siguiente pregunta, para ubicar al inconsciente. Desde ningún autor, al inconsciente vamos a ubicarlo ahora. Estoy yo ayer en mi casa, pensando en la clase, y leo, por ejemplo, el Edipo. Me pongo a pensar, yo pienso en mi Edipo. Cómo me relacioné con mi mamá, con mi papá, cuando nació mi hermano. Sí. Cuando nació mi hermano, bueno, ¿estoy pensando mi inconsciente? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esto es lo que está fuera de la casa. Porque la Bien, todo lo que están diciendo está muy bien. Ahora, ¿lo sienten como propio lo que están diciendo o lo dicen por decir? Hay una cabeza ahora que no se hace. No, la verdad que no. Bien. Es complicado, porque básicamente el inconsciente, como estaba leyendo de vuelta ayer en el texto La represión, que hay un texto que es La represión y el otro texto que es Lo inconsciente, que tiene como 7 capítulos, me leí un par, hasta ahí llegué. Desde la segunda tópica vamos a hablar, que es un poquito más fácil. Cuando hablamos del ello, estamos hablando sí, de lo funcional, pero estamos hablando de básicamente libido, energía psíquica, ¿cómo está esta energía? ¿Está en relación a algo? Ligada. No, el de ello está libre. Claro, no tiene relación, está libre. Claro, es energía que está libre. Esto remite a su vez, desde la primera tópica, esto es para que lo pensemos acá, no se los van a tomar, pero les puede servir mucho. En la primera tópica se habla del proceso primario, que tiene que ver con esto. Entonces, lo inconsciente,
Yo no los puedo pensar. Pero fíjense que acabo de hacer. Yo. Parece una... Presten atención. Yo. ¿Qué es el yo? ¿Es una instancia psíquica también? Sí. Es una instancia psíquica. Si tenemos acá la pelotita de la segunda tópica, el yo está arriba, que es un poquito consciente, un poquito inconsciente. ¿Por qué el yo es un poquito inconsciente? Porque tiene acceso al preconsciente. Entonces, si yo por ejemplo no supiese esto y le digo, yo ayer estuve pensando en mi infancia, por ejemplo, soy un filósofo, ¿no? Yo ayer estuve pensando en mi infancia y me acordé de todo. Tengo acceso a todos mis recuerdos. Yo me acordé. ¿De qué me acordé? ¿Cómo? De lo preconsciente. Porque yo, lo preconsciente, tengo acceso. Porque el preconsciente está medianamente armado. Está ligado. Lo inconsciente, en estado puro, es energía. Literalmente es energía, freudianamente hablando. Esa energía está suelta, es interna y aprende con la edad, con el desarrollo, con la interacción con el afuera. Uno desarrolla una conciencia, que es una especie de coraza, que te permite distinguir, bueno, acá estoy yo, ahí nace el yo también, y ahí está, por ejemplo, esto, están ustedes, que se parecen mucho a mí, pero no son yo, o sí, no. Bueno. Yo, no yo. El yo, no yo es, acá estoy yo, termino, empieza el mundo exterior. Y después aprendo que hay otras personas. Pero, inicialmente, ni bien yo nací, yo, ustedes, quien sea, ¿ustedes se acuerdan de eso? ¿Se pueden llegar a acordar? ¿Se lo pueden imaginar? Quizás tienen alguno, no sé, no digo de acá, pero alguno en algún momento, por ejemplo, que una vez, no sé qué estaba viendo, un video medio raro, y decía, sí, porque yo hago hipnosis y qué sé yo, entonces yo te llevo a la vida intrauterina. En ese momento a mí me interesó bastante, pero siguiendo los lineamientos que les estoy diciendo hoy, yo ¿me puedo acordar de la vida intrauterina? No, puedo fantasear, porque un otro me está diciendo, ahora acordate de eso, es sugestión eso. El psicoanálisis, el buen psicoanálisis, no trabaja con sugestión, porque la sugestión es una bajada de línea que se le hace, por ejemplo, yo a ustedes, de conciencia a conciencia, no va al inconsciente. Te quedas en el plano consciente para controlar lo inconsciente, para controlar la fuerza pulsional, la fuerza no ligada. O sea, el inconsciente puede ser eso que sale sin querer. Muy bien. El inconsciente, por definición, freudianamente hablando, tiene que decir, bueno, es un inconsciente tópico, dinámico y económico, que si los anoto acá. Tópico, dinámico, económico. Y esto es justamente por la libido. Dejen de pensar en plata. No todo es plata. Libido. Acá entonces tenemos la energía. Lo tópico, bueno, tiene la primera y segunda tópica. La primera, consciente, preconsciente, inconsciente. Y la segunda, yo, ello, superyo. Pero tópico hace referencia al lugar, a instancias psíquicas, a lugares.
Es decir, yo tengo acceso a cierto porcentaje de mi psiquismo, no a todo, hay una parte inconsciente que yo no puedo abordar. Entonces, ¿cómo yo abordo lo inabordable? Mediante un otro, por eso no hay autoanálisis, por eso tiene que venir un otro a hacerme señalamiento. ¿Por qué a la gente no le gusta el psicoanálisis? Y es totalmente entendible. Porque te vienen a decir, usted, señor, señora, persona, ha dejado de ser el centro de usted mismo, no es amo de su propia casa. Hay otro que comanda en su lugar. Vos pensás que tenés toda la vida recontrolada, en realidad sos controlado por cosas que no sabés que están ahí. Es bastante desagradable. No sé si les parece. Entonces, si te lo vienen y te lo dicen así de una, ¿qué vas a hacer? Te vas a resistir, vas a decir, no, tengo una amiga que es muy gracioso. Es muy gracioso lo que le pasa. Que le pasa un poco esto. Dice, va a hacer una materia, ¿viste? Se inscribe. ¡Ay! Ojalá que no sean psicoanalistas. ¡Ay, no! No voy a hacer entrevista este año porque es re psicoanalítica, boludo. No. Voy a hacer Crimi. Se mete a Crimi, tiene una clase y me manda un mensaje. La puta madre, boludo, todo psicoanalítico. No, pero no se lo dije, porque nada. Pero tiene un interés a su vez por el psicoanálisis. Una vez que dice, bueno, dejo la materia, se puso a estudiar y me dice, está buena. Y yo en un momento le pregunto, che, ¿pero qué te pasa con eso entonces? ¿Qué te pasa con el psicoanálisis? ¿No te gusta? No me gusta que me lo impongan. O sea, ¿ven? Ahí hay algo que sí, pero no. Bueno, tema de esto. No puedo decir más porque si no rompo el secreto profesional. Bien, entonces, el inconsciente, palabra mágica, como dinamismo, se manifiesta. Aparece en contra de mi voluntad. No, a mí no me gusta eso. ¿Cómo me va a gustar tal cosa? Ah, pero sí te gusta. Hay algo de eso que te gusta. No, a mí no me conviene relacionarme con tal persona porque, no sé, es mala, me trata mal, qué sé yo. ¿Y por qué te relacionas? Ay, no sé. ¿Los lapsos también entran ahí? Por supuesto. Acá se manifiesta, es decir, aparece en contra de mi voluntad y con eso estoy abarcando toda la formación del inconsciente. ¿Cuáles son? Lapsus, chistes, actos fallidos, sueños, y el que más le van a dar bolilla y al mundo que van a ver, el síntoma. El síntoma acá entonces, ¿qué miércoles es el síntoma? En psiquiatría, ¿qué dijimos? Básicamente la expresión de la enfermedad. Eso es el síntoma en psiquiatría. Es curable. Muy bien. El síntoma acá, ¿qué mierda es? Entonces. Sí. ¿Y por qué vos haces un síntoma tal o no haces otro? Sí, pero más específico. Aparece por la represión y no. Muy bien, sí, pero vayan más a algo más estructural. Estructura, mínimo, estructura. Vengan acá. Según la carne y el cuerpo. Ya vamos a ir a la cama. El Se expresa en mi síntoma. cuerpo. ¿Cómo? O sea, se expresa en mi cuerpo. Y Sí. ahí se
explica si la causa. Me río porque están diciendo cosas tan perfectas. Yo quiero que vayamos a un punto específico. Algo que no estás entero. ¿Cómo? Algo que no estás entero. Sí. ¿Qué cosa que vas a hacer? Está todo bien lo que dice. Como que es algo de esa energía que estaba media libre, Sí, la pregunta la vuelvo a hacer. Todo lo que están diciendo como definición está todo bien, muy bien. Pero ¿por qué hago un síntoma obsesivo, por ejemplo, o histérico, o psicótico? ¿Por qué? ¿Por qué hago un síntoma tal o cual? ¿Por qué? No te escuché. Bien, ahí te estás metiendo, ahí ya trajiste la palabrita mágica. Trauma. Bien, trauma. ¿Trauma de qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? De un suceso. Sí. ¿En la qué? Muy bien. Bien, vamos completando el ordenado. Infantil, me falta una sola palabra. Sí, se va a repetir, pero un trauma infantil. Repetido. Sí, está reprimido, pero con ese. Muy bien, sexual. Vamos todavía, acá tenemos la teoría psicosexual. Excelente. Hay un trauma infantil sexual. Y acá arrancamos con el psicoanálisis freudiano. ¿Cómo arranca Freud a estudiar el psicoanálisis? Con la histeria. Bien. ¿Cómo piensa la histeria? Acá me estoy adelantando, esto si quieren anótenlo, sirve para la unidad 5. Vamos a estar hablando de teoría del trauma y teoría de la seducción. Estamos acá, teoría del trauma. La neurosis es causada por, y esto es tremendo, un abuso sexual infantil. Es bastante fuerte escuchar, pero tienen que entender por qué Freud dice lo que dice. La neurosis, si prestan atención, tiene que ver con neurona. Entonces la neurosis inicialmente se pensaba como una afección nerviosa, neurológica, cerebral, sin traumatismo. Entonces, ¿a dónde está el trauma? No se sabe. Entonces, tenías un paciente, una paciente, generalmente mujeres, tiene su sentido que sean mujeres. No sé si lo voy a llegar a decirlo, pero bueno. Que, por ejemplo, teníamos una mujer que te venía así, con el bracito así. Luego decía, ¿qué te pasa? No puedo mover el brazo. A ver, móvelo. Y tiene el brazo así, no sé si llegan a ver, pero lo estoy poniendo como rígido. No siento el brazo, entonces me pinchan todo. No siento el brazo, no siento el brazo. Entonces me revisan, reflejos, todo está todo ok. Con él me hipnotizan y me dicen, mueve el brazo. Y yo así, qué sé yo. Vuelvo al estado de conciencia, vuelvo a estar así. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el trauma? No hay trauma. Claro, ahí, pero no ahí. Ahí, pero no ahí. ¿A dónde está? No se sabía. Entonces, claro, está en lo psíquico. Entonces ahí Freud dice, bueno, empieza a pensar, hay algo más allá de la conciencia que comanda a la conciencia. Y esto lo vemos en la histeria de conversión. Porque ¿cómo puede ser que esta persona tenga un traumatismo sin traumatismo
pero a la vez yo veo los resultados de ese traumatismo. ¿A dónde mierda está el traumatismo? Bueno, empezó a ver que tenía que ver con la sexualidad, con la infancia. Y ahí sale la fórmula canónica del síntoma. Estoy yendo bastante al carajo, pero bueno, creo que no venimos tiempo. Vamos, venimos ahí. En donde te decía que había un evento infantil, acá, y un segundo evento que te remitía al primero. Entonces, acá se activaba el síntoma. Acá empezaba a hacer la conversión. Y ahí en más. Bueno, pero inicialmente Freud pensaba que literalmente era un abuso sexual infantil porque no distinguía lo objetivo de lo subjetivo. Ya cuando plantea la teoría de la seducción con la famosa Carta 69, que ya me cansé de escuchar que la citan mal, así que no es mis histéricas me mienten. La cita es: ya no creo mi neurótica. Mi neurótica es la teoría con la que yo estoy entendiendo a la histeria, no es mis histéricas me mienten, es ya no creo mi neurótica. Encima no sé por qué la citan mal, se agarran Carta 69, lo primero que dice es eso, o sea, no sé qué pasa, pero bueno, se suele citar mal esa parte. Entonces, la teoría de la seducción te dice que es el vivenciar sexual infantil es por sí mismo traumático. La sexualidad infantil es traumática de por sí, por definición. No tuvo que venir ningún abusador, abusadora a hacer absolutamente nada. Pero eso a su vez, el vivenciar sexual infantil generó un trauma que genera la primera represión, la fundante del aparato psíquico, y esa primera represión después se va a repetir en otras represiones posteriores y uno se va a defender de eso que viene del inconsciente, reprimiendo vía el síntoma. ¿Y por qué? Vuelvo a mi pregunta y se la contesto. ¿Por qué yo hago un síntoma tal o cual? Por mi estructura. Y ahora sí, por eso la neurosis, la psicosis y la perversión son las tres estructuras planteadas desde el psicoanálisis para fundamentar cómo una persona atravesó el trauma infantil. Y todo eso se resume en dos palabras. A ver, ¿quién la sabe? ¿Qué es esto? Muy bien. Esto, sin esto, no hay psicoanálisis. Con esto hay todo el psicoanálisis que quieran. Sin esto, no hay psicoanálisis. Porque acá está el trauma. El trauma infantil, que siempre es subjetivo. Siempre. Ustedes me pueden decir, pero ¿y si hay una persona, la conozcan o no me interesa, que sufrió abuso, un abuso, varios abusos en la infancia? Bueno, qué cagada. Ahí se va a mezclar cuestiones objetivas con cuestiones subjetivas. Va a ser más complicado, pero todos estamos traumados, porque todos tuvimos que desarrollar un psiquismo, tuvimos que controlar nuestra pulsión, nuestros instintos. Pero no es lo mismo pulsión que instinto. El instinto lo tienen los animales. El instinto básicamente es: yo sé que quiero, voy y lo busco, lo consigo. Yo quería algo, voy, lo busco, lo consigo y uy, buenísimo. Era exactamente lo que quería. ¿Cuántas veces les pasa eso? Solo en esta clase. Ay, bueno, en esta clase.
No, ni siquiera esta clase. Uno va a buscar algo y termina encontrando algo distinto a lo que fue a buscar. Y te puede gustar más o menos, pero siempre hay un dejo de cosas que vos decís. Sí. A ver, está bueno, no es que no me guste. Pero. Bueno, ahí vamos a retomar con la cana eso, pero. Bien. Acuérdense, sí o sí de esto. Complejo de Edipo. Un trauma infantil es subjetivo, por eso la teoría de la seducción y por eso las estructuras. Entonces el síntoma es la forma particular de defenderse de cada uno en relación a su vivencial subjetivo del trauma. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Molestias? ¿Venimos bien? ¿Viene siendo pesado? ¿No? Bien. ¿Parece si pasamos a Lacan? Bien. Listo. ¿Qué saben de Lacan? Acá se pueden equivocar. Retoma toda la teoría de Freud, la fórmula, Sí. y empieza hablando de que el inconsciente está formado por una estructura del lenguaje. Ajá. Y bueno, en base a eso, la teoría de significado Ajá. del sujeto. Sí. Bueno, si tienen que empezar a hablar de Lacan, yo siempre arranco por el mismo lugar, por otro autor. Sí, es cierto. Los resultados se dieron a otra persona. El signo lingüístico es Saussure. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántas saben esto? Dice Lacan toma acción. Es autor por la teoría de que primero tenía el significado y abajo el significante, y hay un gemita de un árbol y abajo la palabra árbol. Sí. Pero Lacan la formula y cambia con el significante arriba y abajo el significado, y por lo que entendí yo es que cada persona interpreta de diferentes maneras, y ahí es que dice que un significado se necesita el significante de un significante. Sí. Pero bueno, ahí no. Claro, Bien. yo decía que lo más importante era el significado, era lo que le daba la significante. Y acá cambia el significante, Sí. que va a tener un significado, una significación en base al último significante de la oración. Claro. Muy bien. Ahí está la Y después que no, para la cancha es de conformar un sistema. Para Muy Saussure, bien. que es lo que marca la elipse, Muy digamos, bien. es un sistema cerrado, y para la cancha. Bien. Entonces, bueno, la teoría la tienen. Si yo digo, vamos a hacerlo así. Yo ahora voy a decir un significante. Y todos ustedes me van a decir qué dije. El significante es mate. Ajá. ¿Qué dije? Dije mate. ¿Qué significa? Sería como un recipiente donde se pone hierba, que se bombilla. Una bebida. Ajá. Se dan cuenta que dicen todas cosas distintas, ¿no? A mí sí me dicen.
alguien mate, pienso en vamos a tomar mate, tipo, y ¿No será que estoy hablando de esto? sí, pero lo que pienso es como el conjunto. Ajá. Le digo mate y estoy diciendo vamos a tomar mate. Claro. Entonces, si yo digo mate nomás, lacanianamente, un significante por sí mismo no significa nada. No les dije nada. Para no decir malas palabras. No dije nada. Dije mate. Para que signifique algo les tengo que decir mate. Por ejemplo, este mate. Pero también puede ser que me faltó una letra y quise decir mantel. Mantel. ¿Cuál es el mantel? El mantel de mi casa. Pero ¿qué pasa? Si yo les digo mantel de mi casa, ustedes, ninguno de ustedes fue a mi casa, estoy bastante seguro. No. ¿Nadie? No saben cómo es el mantel de mi casa. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a imaginar un mantel. Entonces, yo quiero que se entienda. Entonces digo, no, pará. El mantel de mi casa es de un marrón oscuro de cuerina. Entonces ahí, bueno, van igual, no se van a entender. El punto es, no se entiende. Y ahí es cuando ustedes se asustan y todo el mundo pierde la cabeza, como dice la película, porque no se entiende. El punto es, no se entiende. Vamos a llegar a ver por qué no se entiende y qué es lo que no se entiende. Pero, volvemos un poquito acá. El signo lingüístico de Saussure es un signo que es literalmente como una cuestión matemática. Un signo es el resultado, por eso le puse igual a un significado y un significante, que se remiten biunívocamente, es decir, yo digo un significante y digo por añadidura un significado a la vez. Ahora, vamos a descomponer qué es el significante. Ustedes me van a decir la imagen acústica, el fonema, muy bien. Yo les voy a decir sonido. Quédense con esto, sonido. Es más fácil. Me he dado cuenta que me resulta más fácil cuando entender el significante como sonido. El significado es bastante fácil, es una definición, es un concepto. Esto significa tal cosa. De relaciones biunívocas entre. Claro, se remiten este con este y este con este a la vez. Está cerrado, están agarrados así. No hay error, se entiende. ¿Qué pasa? Saussure es un lingüista. ¿Qué es un lingüista? Una persona que estudia el lenguaje, la comunicación. Entonces, Saussure plantea esto porque a Saussure sí le importa que se entienda, que yo diga algo y ustedes lo entiendan tal cual como yo lo dije. Pero ¿por qué Saussure está equivocado? Dice Lacan. Porque cada uno va a escuchar lo que pueda escuchar según su propia estructura de lenguaje. Entonces no es, bueno, este sonido remite a esta definición y así, y como máquinas. Bueno, yo hubo un tiempo que trabajé, pónganse, en un laboratorio y ahí se manejaba bastante un lenguaje así, de un significado, un significante. Entonces te decían, por ejemplo, no, entra a la sala. Y vos ya sabías que era la sala. Vos no podías decir, no, para mí la sala es... No, la sala es la sala. Si está estéril, está estéril. Si no está estéril, no está estéril. Así. Pero aún así, algo del no se entiende se filtra siempre. Pero, primero acá. Esto así. Los dos conceptos, ¿se entienden? ¿Se entiende por qué esto es uno y uno? Si alguien no lo entiende, dígalo, no importa. ¿Cuál es la diferencia entre el círculo y la... ¿Entre qué? Claro, es como para reforzar que estos están unidos y no hay separación, no hay falla. Este es este y este es este a la vez. Entonces, ahora prestemos más atención acá.
un significante puede ser mate, también puede ser esto, porque si yo les digo, bueno, yo cada vez que haga, aplaudo siempre de ti, bueno, cada vez que haga esto, vamos a cambiar de tema, entonces esto se puede transformar en un significante, que tenga un significado, pero a cada uno le va a resonar distinto, porque por ahí ustedes dicen, bueno, este tema ya lo explicó bastante, entonces me empiezo a relajar un poco porque no dormí bien anoche, entonces cuando escucho el próximo me despierto. Amén. O bueno, pasa eso. Yo hago así y me contesta. Ahí me contestaron. Amén. Bueno, entonces el significante es un sonido, no significa nada. Entonces, para graficarlo, entonces, ¿cómo hacemos una significación lacanianamente hablando? Literalmente una cadena de significantes. Cadena de significantes. Significante, igual significado. Esto es una invención mía y no lo van a encontrar en ningún lado, salvo escrito por mí. La cadena de significantes, muchos significantes, dan por efecto significados. Ahora, esto, la cadena de significantes, es el registro simbólico. Y el significado, la significación y o el sentido es el registro imaginario. Son dos registros distintos. Ya voy a llegar a los registros. El punto es este. Para articularlo con lo que veníamos diciendo del complejo de Edipo, que lo borré y lo escribí de vuelta. Entonces, ¿cómo lacanianamente, cómo nace el inconsciente? Freudianamente, vos nacés, tenés puro inconsciente y se crea un yo, la conciencia, etcétera, con la interacción con otros. Pero es bastante un proceso más individual, diría yo. Bueno. En Lacan, y acá les va a servir mucho psicología social si ya lo hicieron, lo están haciendo con el tema de la socialización primaria. Si no hay un otro que me venga y me hable, no hay inconsciente. O sea que el inconsciente sería el impulso del otro. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Primera definición de inconsciente. Primera definición de inconsciente de Lacan, en el seminario 1, parece. Cuando la estaba leyendo a Klein, ¿se acuerdan? No sé por qué Lacan es tan barbero. Estaba mirando a Klein así, dice. Mirá, no entiende nada, pero bueno, por lo menos entiende que es el inconsciente del discurso del otro, y ahí te la tira. Y después le sigue barriendo, no sé qué pasa. El inconsciente es el discurso del otro, con mayúscula. Ahora, ¿qué es el otro? Dos definiciones. ¿Alguien sabe qué es el otro? Un lugar. Las definiciones. Bueno, el garante del departamento fijo de la palabra y el tesorero de los significantes. Clarísimo, ¿no? No, para ahí. Vamos a anotar la otra y vuelvo para allá. La otra definición de inconsciente para Lacan tiene que ver con el lenguaje. Yo tenía como que era el tesoro significante. Tesorero. Tesorero. Tesorero.
La otra definición de inconsciente, y ahí las articulamos y lo vemos desde acá. Está estructurado como Esa. Está estructurado. Acá aparece la estructura. Digo, ¿no? Estructurado como. Lo más importante de esta definición, acuérdense de la palabrita como. Un lenguaje. Vamos acá. Alguien otro. Acá, ¿cuántos somos? 30. Por ejemplo, seamos 30 personas acá. Pequeño otro y gran otro. El pequeño otro es un semejante, alguien que se asemeja a mí, es decir, es parecido a mí. Entonces, si estoy yo, Agustín, y 30 personas, desde mi perspectiva hay 30 pequeños otros. ¿Bien? Y si se paran desde ustedes, ¿cómo es tu nombre, por ejemplo? yo. Sí. Belén. Bueno, Belén dice, bueno, estoy yo, Belén, y hay otros 30 pequeños otros. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. ¿Hay alguien acá que no sepa hablar? Por más que no haya hablado, que me lo diga. Yo no sé hablar. Hablar. Todos pueden hablar. No están obligados a hacerlo, pero pueden, tienen invitación a participar en cualquier momento. Pero bueno. Todos tienen palabras. El gran otro es el garante de la palabra. Traducción. El gran otro es el que me permite hablar. El gran otro es el tesorero de los significantes. Tesorero, si alguien vio Harry Potter, acá una referencia. Cuando van al banco, y el que no la vio es muy fácil, van al banco y hay un enano, un duende, no me acuerdo si es un enano, un duende, vamos a decir, que le cuidaba el tesoro, literalmente. Un encargado que no le choren al chabón, ¿viste? El encargado de la bóveda. El tesorero, el que le cuida el tesoro, el encargado de cuidar todo el tesoro. Entonces, si el gran otro es el tesorero de los significantes, traducción es el lugar simbólico, no físico, donde están almacenados, guardados todos los significantes que me atravesaron a mí, que tienen que ver con mi estructura inconsciente. Otra cosa es el lenguaje. Tenemos, este dibujito me gusta mucho hacerlo. Ustedes tienen, esta nube grande va a ser el lenguaje. Acá hay muchas personas, los puntos son personas. Estoy viendo figura humana en Project. Si les iba a dibujar un punto, la profesora me manda directamente a no sé dónde. Bueno, cada persona tiene incorporado el lenguaje. Traducción, cada uno de estos puntos que son personas tiene su gran otro. Entonces, siguiendo con el ejercicio, acá están ustedes y 30 personas más, así que en total somos 31 personas, supongamos. ¿Cuántos grandes otros hay en la habitación? Díganlo. 31. Y cada persona es un regalo. 31. 31 personas. 31 personas que pueden hablar, 31 traumados, 31 granotas. Y sí, ¿se entendió? Una cosa es el lenguaje y otra cosa es uno que está inmerso en el lenguaje, metido en el lenguaje, que nos metieron en el lenguaje. Nosotros que incorporamos ese discurso del otro y que se nos repite en la cabeza con esas cosas que no nos gustan mucho y no. Como me decía mi papá, como me decía mi mamá,
Bueno, eso, por ejemplo, son significantes que se repiten. Discurso del otro. ¿También habría 31 pequeños otros? Claro, exactamente. 31 personas, 31 pequeños otros, 31 grandes otros. Si no te contás a vos como, bueno, estoy yo y 30 más. Bueno, entonces, la diferencia entre pequeño otro y gran otro es muy fácil. Estoy yo y otros, ¿no? Pero después estoy yo y mi gran otro, que no lo puedo señalar. ¿Cómo ustedes saben que tengo un gran otro? Porque estoy hablando. Corta. ¿Cómo yo sé que ustedes tienen grandes otros? Y muy fácil, porque están sentados acá escuchándome. No tienen que hacer nada más que estar acá. Ya está, aseguradísimo que tienen estructura, porque no sé, no es que alguien entró acá en bolas y empezó a pegar o intentar hacer cosas sexuales con otro. No. Entraron, hola, buen día, permiso, no dijeron nada, se sentaron en silencio. Bueno, están atravesados por el lenguaje. Son neuróticos que ingresaron al aula, perfecto. Se agradece que lo hayan hecho así, ¿no? Están entrados. Bien. Ahora, vamos a la diferencia entre el yo imaginario y el sujeto. ¿Quién la sabe? Es bastante parecida a la cosa que hicimos con el gran otro y el pequeño otro. Va a pasar lo mismo. El yo imaginario, te dice Lacan, se forma en el estadio del espejo con esta incorporación de la imagen que me viene del otro. ¿El otro quién? La mamá. La madre me habla. Me habla, la madre me mira. Y me dice cosas como, mira, esta es tu manito, este es tu piecito, etc. Entonces vos aprendés a identificar, ah, esta es mi pierna, esta es mi otra pierna, esta es mi brazo. Te creas una imagen, y ahí te aparece la Gestalt, que Gestalt, por si no recuerdan, es totalidad, cierre, y es imaginario. ¿Por qué es un yo imaginario? Ahí vamos a pasar un ratito al imaginario. Siempre que ustedes escuchen, vean o lean imaginario en Lacan, es algo que está cerrado. Por eso esto, sentido, significación, significado, es algo que te cierra. Puedo decir, ah, esto es así por esto. Listo, me cerró, ahora todo tiene sentido imaginario. Armo una cadena de significantes, punto, significado. Por esto, entendimos que el pequeño otro es ella y cualquiera que no sean ustedes, bien. Ah, lo entendí, listo, se armó un significado imaginario. ¿Bien? El imaginario es el yo moi. Es el yo moi, pero fundamentalmente es el yo corporal. Yo ge. No. ¿Cuál sería el yo? Ahí voy. Es el sujeto, es el simbólico. Ah, bien. Entonces, vamos a... Este soy yo. De vuelta, si alguien, cuando veamos rollo, y le dibujo una figura con palitos, le va a decir el manual, bueno, lo guardan y le piden ahora, bueno, ahora dibujo una figura humana completa. Bueno, no importa. Este soy yo. ¿Ven? Un yo corpóreo. Es el yo moi, que se escribe muy imaginario. ¿Por qué? Porque yo puedo decirles, bueno, todo esto del inconsciente, estamos atravesados por el lenguaje, y el lenguaje, y ahora viene la parte importante, el lenguaje genera una pérdida, no se puede decirlo todo, y ustedes me pueden decir, bueno, todo bien con eso, pero es una teoría. Yo me veo y a mí no me falta nada. ¿A dónde está esa falta que vos decís? Yo no la veo. Te estás mirando el cuerpo, ¿no? ¿A dónde está? No está. Yo tengo todo. Estás mirando el yo imaginario, no la cuestión simbólica.
Por eso les digo, no lo digo yo, lo dice Lacan, el imaginario es el registro y el engaño. Porque, de vuelta, tiene que ver con el significado, con esto de, esto es así, entonces no puede ser de otra manera. No, la idea es que estamos atravesados por el lenguaje. La cadena de significantes tiene un pequeñísimo gran problema. ¿Cuál es? Hay sujeto. Traducción, falta un significante. La cuestión es así. El lenguaje no puede decirlo todo. Puede decir muchas cosas, pero no puede decirlo todo. Estructuralmente, Lacan dice, falta un significante. ¿Ese significante cuál es? Es un significante que falta a nivel del otro, al gran otro, le falta un significante, y ese significante sería el que nombra al sujeto, el que le dice al sujeto quién es. Traducción, tenemos el yo imaginario, yo soy Agustín, este es mi cuerpo, yo sé quién soy, bla bla bla, todo el discurso consciente, pero inconscientemente, si ustedes me apuran o me analizan, van a hacer aparecer a mi sujeto del inconsciente y básicamente yo acá me quedo sin palabras. Supónganse, me ha pasado muchas veces, estoy en análisis, vengo hablando de cuestiones muy personales y privadas mías, entonces puedo llegar, porque pasa, literalmente que te pasa, llega a un punto, entonces, por ejemplo, estás trabajando en una cuestión muy traumática, muy estructural, y decís, no, bueno, entonces, ¿qué pasa con mi papá? Y el analista te dice, ¿y qué pasa con tu papá? Y me parece que mi papá, literalmente te quedas mudo, ¿eh? No sabes qué mierda pensar, no sabes qué mierda te pasa, no sabes. Te quedas. ¿Y qué carajo hago con eso? Bueno, ahí aparece el sujeto. Por eso el lenguaje no puede decirlo todo, por eso falta un significante que lo nombre, falta un significante que nombre al sujeto. No se puede decirlo todo. Y por eso también hay deseo. Siempre me pasa lo mismo, por más grande que sea el pizarrón, siempre me queda chico, ¿qué puede ser? Y nunca sé dónde borrar, me voy a borrar acá arriba. Fíjense, yo vengo hablando, aparece el sujeto y sigo hablando después. Un significante representa un sujeto para otro significante, se le debe. Esta cabina que se la aprendan, porque esto aparece en el texto de Muñoz como el sujeto intervalar, es decir, el sujeto que aparece entre la cadena de significantes. De ahí retomamos a Freud cuando hablamos de efecto, cuando se manifiesta. ¿Se acuerdan cuando dijimos esto? Bueno, el sujeto se manifiesta, es un efecto más puntualmente de la cadena de significantes. Aparece cuando los significantes fallan. Cuando hay una falta, aparece la falta, aparece el sujeto. Pero entonces el sujeto no es un sujeto, digamos, es algo que no se puede decir, pero no es sujeto de persona. Exactamente, no es un ser humano. Deberíamos poner acá. No, es que te lo dicen. Muñoz te dice que hay tres definiciones. Ahí te dejo. Hay tres definiciones. El sujeto paradojal, y te dice el sujeto es nadie, es una paradoja, es un asunto, tema a tratar en psicoanálisis. Que la semana pasada, cuando estaba en análisis, estábamos en un tema difícil y me dice mi analista, ¿y de qué estamos hablando? Y del sujeto, le digo yo, un tema a tratar en psicoanálisis, se viene el pelotón y dice, sí, dale. Vale.
poquito de resistencia, ¿viste? No viene mal. El segundo es el sujeto intervalar, que aparece entre, no adentro, no como un significante más. Entre, cuando se corta la cadena, en el espacio que aparece entre los significantes. Y la última, que les va a servir para neurosis, esto entonces plantea una pregunta. ¿Quién es el sujeto? Más específicamente, ¿quién soy? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el yo imaginario y el sujeto, el yo-ye, el yo simbólico? Cuando ustedes digan, cuando alguien dice, yo sé quién soy, yo soy tal, bla, 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 imaginario. Y cuando se piensa así, a sí mismo, a sí misma, y no sabe muy bien qué decir, bueno, ahí está buscando el sujeto, al sujeto del inconsciente. Pero tienen que entender que esto no se puede nombrar jamás. Y acá voy a mencionar brevemente y rápidamente la cura. ¿Cuál es la diferencia entre la cura en psicoanálisis y la cura en psiquiatría? Que vos acá aprendés a vivir con la estructura que te tocó. No te curás. No hay cura en sí en psicoanálisis de me mejoré, ahora ya estoy bien, ya estoy dado de alta. No. Es aprender a vivir ¿con qué? Con la falta, con el deseo. Entonces, siempre, lo voy a dejar acá, siempre que haya falta, hay deseo. Primera definición de deseo. El deseo es el deseo del otro con mayúscula. ¿Por qué el deseo es el deseo del otro? Porque a quién le faltaba un significante, al otro. Entonces, ¿de quién es la falta? Del otro. Entonces, ¿de quién es el deseo? Del otro, con mayúscula. ¿Se entendió? No. O sea, decir del otro es como decir lo mismo también, porque si yo el sujeto se halla en el discurso del otro. No, ese es el punto, no se halla en el discurso del otro. Parece como una falla del otro, intentando ser parte del discurso del otro, no lo logra. O sea, ahí está la falta. Ya. ¿Qué parte que.? Bien, vamos de vuelta entonces. Claro, pasa que este pizarrón cada vez se parece más a el delirio esquizofrénico, que por su característica fundamental no es sistematizado. El delirio paranoico es un sistema armado, pero bien. El delirio esquizofrénico es un quilombo, como esta clase. Perfecto. Siempre que hay falta, que haya falta, va a haber deseo. Porque ¿qué genera el deseo? La falta. Vos deseás algo porque no lo tenés. Vos no deseás algo que tenés. Vos querés algo que no tenés. ¿Por qué querés algo que no tenés? Porque si lo conseguís, te vas a completar. Ese es el punto. Si yo consigo eso que me falta, me completo. ¿Quién se completa? El otro. Porque el deseo es el deseo del otro y el sujeto desea el deseo del otro. Ahí hago un juego con el significante. Aplauden y yo lo llevo para el otro lado. Ejemplo. Jueguen con el significante, así lo entienden, ¿sí? ¿Qué? Si fuera un ejemplo de eso, como por ejemplo, Lo del sujeto desea el deseo del otro. Bien. La cuestión es así.
tiene que entender que el sujeto aparece como efecto del discurso del otro. ¿Aparece para qué? Para completarlo al otro. Da cuenta de la falta que hay en el otro. Por ejemplo, una mujer que quiere ser madre y tiene un hijo. No, porque ahí vos, ¿qué estás haciendo? Estás dándole una dirección precisa. Una madre que quiere un hijo. Bueno, lo consigue. ¿Se cumplió el deseo? No, pero se va moviendo el deseo por eso. Exactamente. El deseo, por definición, es metonímico. El deseo es inalcanzable. Porque ¿qué querés? Vos, yo, quien sea. Queremos desesperadamente el falo. El falo. ¿Y qué miércoles es el falo? Para Freud es el pene. Y acá me remito a la castración. Cuando hablamos de castración en Freud, es muy fácil. Hay gente castrada y gente no castrada. Yo tengo pene, no estoy castrado. La gente de acá que no tenga pene está castrada. En Lacan, todos estamos atravesados por el lenguaje. Todos, todas, todes, estamos castrados. Porque todos, todes, estamos inmersos en el deseo. ¿Por qué? Porque la completud la tuvimos, pero la perdimos. ¿Cuándo y por qué? Cuando nos ingresaron en el significante. Cuando nos hablaron. Ahí se perdió algo. ¿Qué se perdió? No se sabe decir, no lo podemos decir. Justamente, ahí entramos en el problema. ¿Qué es eso que perdimos? Bueno, Lacan le va a decir, bueno, ese es eso que perdimos, que deseamos, que buscamos para completarnos, etcétera, etcétera. Eso es el falo. Entonces, el falo es el significante del deseo. Traducción, el falo es eso que todo el mundo desea. Y de obtenerlo, nos completaríamos. Entonces, toda estructura... ¿Por qué le puso falo? ¿Por qué le puso como una analogía? Sí, no lo he leído demasiado, ni te voy a decir... me voy a alargar a decirte algo. Estoy bastante seguro que va por ahí, pero puede ser que no esté del todo firme lo que te voy a decir. Pero a ver, el pene, culturalmente hablando, históricamente para la humanidad, es algo que tiene todo un valor. Pero otra cosa es el falo, una entidad aparte. ¿Está inspirado en la figura del pene? Sí, porque para Freud, falo y pene es lo mismo. Pero Lacan lo toma de ahí. Pero lo transforma en una especie, lo transforma en un significante. ¿Eso que se pierde es el objeto A de Lacan? Sí, aparece el objeto A. Ahí aparece el objeto A. ¿Y el objeto A tiene que ver con la primera vivencia sexual o no? Más o menos, no es que no tenga nada de relación, pero tiene que ver. A ver, lo que está preguntando la compañera es: la primera experiencia de satisfacción, la primera vivencia de satisfacción, la dice Freud, que es el encuentro, el primer amamantamiento, la primera vez que te dan de tomar el pecho. Ese objeto, te dice Freud, se pierde, el pecho materno. Entonces, uno buscaría inconscientemente reencontrarse con ese objeto. Bueno, para Lacan no pasa tanto por ahí, tiene que ver, pero fundamentalmente es esto.
estamos atravesados por el lenguaje. Nos hablan y perdemos algo. ¿Qué perdemos? La naturalidad. El animal salvaje, el que no ha sido domesticado por el hombre, ni siquiera entrenado como, qué sé yo, una foca que le enseñaba a saltar, listo, está dentro del significante, está castrado. Y acá es cuando hago el chiste siempre de si ustedes tienen un perro, un gato y lo castraron, está doblemente castrado porque encima algo del significante entiende y está castrado por animal. Entonces, para pensar en un animal salvaje vamos a pensar en una bestia marina de las profundidades del Pacífico, ponele, un lugar donde el hombre no llegó todavía, que yo sepa, porque cualquier tipo de hábitat terrestre, dudoso. Entonces, ese animal tiene instinto, sabe qué hacer con su existencia. No es que tiene que pensar y pasar por el lenguaje. Tengo hambre, tengo sueño. Yo, por ejemplo, tengo una sensación pastosa en la boca y todavía no sé si tengo más, si tengo sed, si son un poco los nervios, si, qué sé yo, no sé. Lo paso por el significante, lo pienso y no me cierro. Cambio una ballena, diría, por ejemplo, si el animal es una ballena, diría, bueno, primero que no dice nada, quiere hacer algo, va y lo hace. No manda un mensaje a las 3 de la mañana diciendo, hola perdida, soy yo, el examor de tu vida. No. Va y no se le pierde. La busca, lo encuentra, chao, listo. Satisfacción, chao. ¿Qué pasa? Nosotros, que es un tema que van a ver, Dios mío, bueno, voy a mostrar. Este es un tema que está en la unidad 3. En la unidad 3, y esto anótenlo, yo se lo digo mucho a mis alumnos, hay 3 grandes temas. Ya muchos chicos ya se lo prepararon conmigo para el final y no pueden pasar de la unidad 3 porque no se sabe ubicar. Yo entiendo porque es difícil. La unidad 3 tiene 3 grandes temas que ustedes tienen que saber manejar. 3 registros, 3 tiempos del Edipo, ¿no? Y necesidad, demanda y deseo, que es lo que voy a desarrollar ahora. La necesidad vendría a ser el instinto, vendría a ser eso que el cuerpo biológico necesita para sobrevivir. Bueno, esto lo tenemos solo al momento del nacimiento. Anoten, biológico. Y yo escribí n menos d mayúscula igual de minúscula, o sea, necesidad menos demanda igual deseo. ¿Por qué? Bueno, primero porque Lacan lo escribe así y segundo porque tiene todo el sentido del mundo. La necesidad, acá estamos completos, acá no hay deseo, acá hay instinto. Nosotros no estamos ahí, estuvimos ahí pero ya salimos de ahí. Nos hablaron, nos metieron en el lenguaje, nos dieron una estructura, se nos armó una estructura, demanda. La demanda, ¿qué hace? Nombra la necesidad. ¿Vía qué? Vía el significante. La demanda, entonces, es todo lo que yo puedo decir. O sea que toda la clase que está dando es demanda, sí. Todo lo que puedo decir, que dije, pregunté, acá, allá, es demanda, sí. Pero ¿qué pasa? De vuelta, todos estamos atravesados por el lenguaje. ¿Cuál es el problema del lenguaje para Lacan? Que no se puede decir todo. Hay algo que queda por fuera. Y acá viene la definición de deseo. Es un resto de todo lo que la demanda no dijo de la necesidad. Es el resto de la operación. ¿Por qué la operación? Porque es una recta. ¿Este deseo, perdón? El deseo es el resto de la operación de todo lo que la demanda no dijo, no nombró de la necesidad. Pero ¿cómo lo escribís? O sea, Está en D minúscula. Ah. Demanda de mayúscula, deseo de minúscula. Bien.
¿Cómo venimos con el temporal? Bien. Sí. El elemento que tiene que ver con el goce y el deseo, hay una parte que conferencia, se habla de goce, Bueno. y el deseo es una barrera. Sí, ya sé que está diciendo. Sí, psicoanálisis y medicina. Bueno, ese texto, psicoanálisis y medicina, ¿qué decirte del goce? Porque ahí da una definición de goce que después, a partir del seminario 14 en adelante, no es tan así. Entonces, yo les voy a decir algo en relación al goce, pero para psicoanálisis y medicina, lo que digan del goce, los profes le van a decir, no se lo vamos a tomar, pero es posible que se los tomen. Entonces, cuando pasa eso, ¿cómo se soluciona el problema? Estudio de memoria. O sea, acá, esta clase es para que ustedes se puedan acomodar con la materia, me conozcan a mí, y si quieren, vuelvo a hacer la invitación, me hablan y empiezan a hacer clases conmigo, donde puntualizamos más todo esto y lo vemos de vuelta, etc. Pero para la hora de estudiar para los parciales, gente querida, tienen que estudiar bastante de memoria y bastante algunas cuestiones hiperpuntuales de los textos. Entonces lo que hicimos hoy es orientarse. Pero ustedes cuando estudian la materia, está bien y está buenísimo que lo hablen, bueno, que era esto, que era lo otro, que sé yo, pero a la hora del parcial, de preparar el parcial, hacen esto. Unidad 1, texto tal, dice esto, y lo repiten la mayor cantidad de veces posible. Unidad 2, texto tal, esto, repito. Unidad 3, tal texto, tales cosas. Unidad 3, tal texto, tales cosas. Así. Entonces, el ejercicio de entender e incorporar sirve para que ustedes después se puedan acordar textualmente qué dice el texto. Pero ¿cómo le decimos qué cosa textualmente? No tenés que saber todo. Ahí le tenés que preguntar un poco al profe. El profe siempre te va a decir, no, estudien todo. O bueno, también están en clases, digamos. Pero lo más importante, el programa. ¿Cómo sé qué es importante y qué no es importante? Materia que sea, programa al lado. Pero ahí yo puedo meter la biografía del programa y hay textos en el programa que yo no tengo, tengo 7 textos en unidad 1 y 2 y en el programa me aparecen un 50. Sí, fíjate que están los bibliografía obligatoria y complementaria. Este programa no está actualizado hasta el... Claro. Hay que usar el programa. Por eso. Del programa. Sí, del programa. Bueno, esa aclaración. Ahora, volviendo a tu pregunta del goce, ¿vos preguntaste? Bien. Se dice mucho. Lo explica como para explicar la práctica en diferencia de psiquiatría. O sea, que viene el paciente con la demanda que tiene, que no es en sí lo que dice, algo más. Sí, por eso. El goce es un concepto que es bastante dificultoso y según a quien le pregunte le van a decir cosas distintas, porque el goce es un concepto que Lacan desarrolla sobre todo después del seminario 11 y ustedes ven hasta seminario 10 un poquito. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hay 2 Lacan, el que ustedes ven y un Lacan un poquito más avanzado, que es un segundo Lacan. Ustedes se tienen que quedar con el primer Lacan. Pero para contestar lo del goce, vamos a decir lo siguiente, que es lo que se dice mucho: placer en el displacer, y no es del todo precisamente lo que es eso el goce, pero tiene que ver con un placer en el cuerpo no experimentado como tal. Tienen que asociarlo con la pulsión de muerte. ¿Qué es la pulsión de muerte? Es eso que se repite, que está vinculado al más allá del principio del placer.
¿Qué es el placer para Freud? La ausencia de excitación, es decir, estar tranquilo. Entonces, el más allá del principio de placer, que tiene que ver con la pulsión de muerte, tiene que ver con un no parar. Seguir. Imagínense que esta clase no termina. Y sigamos. Va a llegar un momento donde se saturen totalmente ustedes, yo, la chica. Se sigue. ¿Tiene que ver con el cuerpo? Sí. Entonces, es un no frenar. De todas maneras, el texto, cuando habla de deseo, para diferenciar lo que es la demanda del deseo, que eso es más a lo que apunta el texto, psicoanálisis en medicina, ahí se los dan justamente para que diferencien esto de qué es el síntoma en psicoanálisis, qué es el síntoma en psiquiatría. El síntoma en psiquiatría ya acordamos que es la expresión de una enfermedad. Pero ¿qué es la demanda? La demanda es, por ejemplo, que ustedes hayan venido hoy acá diciendo, bueno, yo voy a ir para que me expliquen, por ejemplo, esto del goce y la demanda. ¿No? ¿Qué pasa? Yo sé que ustedes vienen con una demanda, lo sé. Entonces yo puedo posicionarme de dos grandes formas. Contestarle la demanda a ustedes y decir, chicos, les contesto todas las preguntas. O, que es la invitación que hice, y ahí vuelvo a psicopatología como pasión, intentar conectar, vincularme con ustedes desde el deseo, desde el más allá de la demanda, porque obviamente ustedes vienen acá con preguntas, por algo vinieron. Si no tuviesen dudas, ¿para qué? Pero si se puede conectar con ese más allá de ¿por qué? ¿Por qué esto? No solamente quiero que me solucionen este problema, por ejemplo, quiero saber qué miércoles dice Lacan, sino si pueden conectar con hay algo más allá de lo puramente específico que dice Lacan, de lo puramente específico que vos vas y le decís a tu médico, a tu psicoanalista, me pasa esto. Bueno, ahí conectás con el deseo, porque el deseo en esencia, y ahí te dejo, es conectar con algo que no se puede decir, pero aún así ahí está, buscando para salir, intentando manifestarse. Entonces, la cura psicoanalítica lacaniana, más específicamente, va a apuntar al deseo, va a apuntar a desarmar la demanda, a vaciar el discurso del otro, es decir, aflojar la cadena de significantes que a mí me dijeron, bueno, vos, Agustín, por ejemplo, tenés que bla, 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 bla. Porque yo por ahí no quiero hacer bla, 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 quiero hacer ja, 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 ja. Entonces, ¿cómo puedo hacer ja, 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 ja? Bueno, rearmando esto. Porque si yo cambio la cadena de significantes, cambio los significados imaginarios. Si yo cambio esto, que es la estructura, mi estructura, puedo cambiar esto. Entonces, si cambio mi estructura, cambio la forma del sentido de mi vida. Cambio mi fantasma, mi realidad psíquica, que el fantasma es realidad psíquica, no se enrollen más. Así que bueno, esa es un poco la propuesta mía. Va a estar presente, ya hace bastante que estoy haciendo esto. El año pasado hacía una clase por semana acá, por eso esta aula para mí es especial. Así que nada. Decime. Si yo quería saber si las clases son virtuales o presenciales para hacer el seguimiento de la materia. Son virtuales, pero si querés después te acercar y no. Bueno, ¿alguna cuestión más? De todas formas, nosotros lo vamos a grabar también. Esta clase, por ejemplo, la estábamos grabando y después la vamos a estar pasando. Así que también. Buenísimo. Gente, ¿alguna cuestión más? ¿Algo que haya quedado ahí? Tengo una duda. ¿Yo no sería lo simbólico entonces? Lo simbólico, entonces, recuerden esto. La cadena de significantes, el sujeto y el nombre. Sí.